Buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan en esta serie La discusión que falta. El día de hoy hablaremos sobre trabajo en el hogar y esta discusión es parte de una serie que hemos venido haciendo mes con mes y que es parte de la campaña que falta. En nosotros, el pasado mes de febrero, impulsamos una campaña política no electoral con el fin de exigir nuestros derechos. Tenemos eje de trabajo digno, que lo abordaremos en unos minutos más. También sobre sistema de cuidados, ingreso vital, cultura de paz y también sobre todo enfocarnos en los derechos de trabajadoras del hogar y también de repartidores de plataformas digitales. Estamos muy contentos de que hoy nos acompañen 5 mujeres a las que admiramos mucho y que también tienen un largo ya trayecto en esta batalla por la garantía de los derechos de las trabajadoras del hogar. A continuación, le pasaré la palabra a Elisa Romano, quien es la jefa de la causa de trabajo del hogar en nosotros. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, Jess, también por la coordinación de este evento, que va a estar muy padre. Yo admiro a todas las mujeres con las que voy a compartir aquí un poquito de tiempo. Está con nosotros Marcelina Bautista, que es fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, Andy Santiago, Andrea Santiago, que es directora ejecutiva de Nosotres, Alexandra Haas, que es directora ejecutiva de Oxfam México, Mary Goldsmith, que es académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, y Melissa Pineda, que es oficial del programa de género y trabajo del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Entonces, pues yo estoy muy feliz, muy honrada por estar por acá. Y el tema del que vamos a hablar hoy es un tema que atraviesa el trabajo en el hogar, específicamente en estos días, que aunque es una lucha que se ha llevado por varios años, pues de forma reciente se ha logrado un cambio significativo. Y es el tema del convenio 189, que fue ratificado el pasado 3 de julio, bueno, perdón, entró en vigor el pasado 3 de julio, y es importante porque plasma todo un camino en el que ahora las trabajadoras, los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar se consolida y compromete también a las autoridades para que podamos generar muchas más acciones en favor de este sector. Entonces, obviamente acá las asistentes nos platicarán muchísimo mejor y para eso quiero que Mary Goldsmith, nos pueda platicar qué es el convenio 189, con qué se come y qué derechos implica realmente cuando pues estamos hablando de este convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, muchas gracias a Andrea, muchas gracias a otras compañeras de nosotros por organizar este conversatorio un día antes del Día del Trabajo del Hogar, básicamente no remunerado. No vamos a hacer confusiones. Entonces, ¿con qué se come el convenio 189? Yo creo que con mucha persistencia, con muchas ganas y con mucho sentido de justicia y con mucha congruencia ética, política feminista, ¿no? Entonces, el convenio 189, yo creo que en primer lugar es un gran logro. Es un logro de los esfuerzos de muchos años de organizaciones de trabajadores del hogar de América Latina, la Confederación Latinoamericana de Caribe de Trabajadores del Hogar, y de otros grupos en otras latitudes, y también de un esfuerzo de muchos aliados, con muchos aliados, centrales obreras, y con personas dentro de la propia OIT, con personas de distintas organizaciones sociales, por ejemplo, y las organizaciones sociales internacionales como WIGO, ¿no? Entonces, en primero es un gran logro, ¿no? Es también un reflejo de la persistencia. Básicamente es un instrumento internacional que vela por los derechos de las y los trabajadores del hogar. Fue aprobado por la 60ª Conferencia Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011. Fue producto también de mucha negociación
mucha incidencia tras las puertas previa a las conferencias en cada uno de los países, con los distintos actores, inclusive con empleadores, ¿no? Entonces, el texto del convenio refleja que sí es un producto de negociación. Había puntos que realmente generaron grandes debates sobre el horario, el pago, inclusive qué se define como trabajadores del hogar. Fue aprobado por por más de por 396 votos a su favor. Fue el primer convenio que tiene que ver explícitamente con trabajadores que laboran en condiciones de informalidad. En sus 27, creo que son 27 artículos, toma en cuenta los principios básicos del, perdón, de la OIT, que es la libertad de asociación, el erradicar el trabajo infantil, erradicar también el trabajo forzoso y sobre todo erradicar cualquier elemento de discriminación. Todos esos principios son fundamentales para transformar las relaciones de servidumbre que aún permean mucho de lo que es el trabajo del hogar remunerado en México. También ofrece un piso básico con respecto a los derechos laborales de los trabajadores del hogar, con respecto al horario, con respecto a los descansos, la privacidad, el derecho a un contrato, la seguridad social, también las condiciones, vela por las condiciones específicas de las trabajadoras adolescentes y también de las mujeres y hombres que emigran para desarrollar esta actividad. En esto se hace hincapié también en la necesidad de buscar medidas de inspección para lograr que realmente se cumplan con lo que marca el convenio en los países que sí lo ratifican. Hablando de lo cual ya van 33 países que lo han ratificado en estos 10 años. 14 de esos son de América Latina. Y hay que tomar en cuenta que México es el último país de América Latina que lo ha ratificado. Aún falta por ratificarlo Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela, ¿no? Entonces, la otra parte hay que tomar en cuenta, el convenio es una herramienta para las organizaciones de trabajadores del hogar para hacer efectivos sus derechos. Inclusive, una vez ratificado, pueden presentar quejas, denuncias con respecto a por qué en este caso en México, a partir del 3 de julio de este año, ¿por qué no se cumpla cabalmente lo que son los distintos artículos del convenio que tienen muchas similitudes con las recientes reformas a la Ley Federal de Trabajo? ¿Cómo voy de tiempo? Ya se me acabó conociendo, ¿no? ¿Sí? Bueno, la otra cosa que sí, solo quiero agregar es esto. Bueno, hay que tomar en cuenta, primero, México en 2011 no estaba a favor de un convenio. Lo votó a favor de su adopción porque quería darle la oportunidad a otros países en el mundo a ratificar el convenio. Igual que el gobierno de los Estados Unidos hicieron lo mismo. No querían un convenio. Pensaron que era sobre reglamentado el trabajo del hogar, o ellos lo llaman trabajo doméstico en México tal como estaba. Entonces, hay que pensar que han sido 10 años de lucha que han producido la ratificación en este país. Y ahora ya estamos a la expectativa a lo que va a ser la implementación. Bueno, entonces muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Mary. Ahorita regresamos contigo. Y es bien importante mencionar que pues no es menor lo que acaba de suceder, ya que pues hablando, como tú decías al inicio, Mary, con esta perspectiva feminista y de género, pues en nuestro país el 95% aproximado de las personas que desempeñan el trabajo en el hogar son mujeres.
y el 80% aproximado en el mundo, ¿no? Entonces, creo que es importante que mencionemos que si bien abarca a los trabajadores y a las trabajadoras del hogar, incluyendo también a todas las personas migrantes, como comentabas, pues es un tema que se aborda también desde esta perspectiva. Muchas gracias. Y ahora, Ale, me encantaría que nos contaras un poquito sobre el contexto previo a la ratificación del convenio 189, porque pues sin duda estamos hablando que es un parteaguas, pero un parteaguas ¿desde dónde o por qué? Muchas gracias y gracias a nosotros por la invitación y un gustazo estar aquí con ustedes, Andrea, Mary, Marcelina, Melissa y todas, Elisa también, por supuesto. Espero que no se oigan mucho los truenos y las lluvias en mi casa. Bueno, la verdad es que me emociona mucho que me haya tocado esta pregunta porque fue un año emocionante, ¿no? La verdad es que la ratificación fue como la última acción de unos 6 meses de sucesos y acontecimientos uno tras otro. Y ya me corregirán Andrea, Marcelina y Mary si me equivoco en alguna parte del orden, pero lo que te diría es que en síntesis, después de como 20 años de lucha de parte de las trabajadoras, de las académicas como Marcelina, como Mary, de repente en un lapso de 6 meses empezaron a ocurrir los cambios que llevábamos pues mucho tiempo empujando, ¿no? Yo desde CONAPRED y con otras colegas de ahí y de otras organizaciones que no están el día de hoy. Habíamos ya preparado y trabajado con algunas legisladoras sobre cambios a la legislación del trabajo y de seguridad social. Entonces eso estaba en las cámaras, estaba en el Senado en concreto, pero había estado en el Senado muchas veces antes y muchas veces se habían pasado los periodos legislativos y no había salido, ni siquiera se había votado en comisiones, ¿no? Entonces, pero digamos, ese trabajo estaba ahí, estaba vivo, lo estábamos haciendo y por supuesto mucha movilización y mucha incidencia. En un momento dado, en el mes de noviembre, se presenta, o ya se atrajo desde febrero del 18 en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia, un caso que llegó a la Corte justamente sobre la afiliación a la seguridad social de una trabajadora del hogar que argumentaba que después de, creo que fueron 50 años de servicio, ella tenía derecho a pues ser remunerada por su trabajo, no nada más por el salario, sino también por la cobertura de seguridad social. Y sale una sentencia muy particular, muy sui generis, fue una sentencia de la segunda sala, que no suele la Corte emitir ese tipo de sentencias porque tuvo pues mucha precisión y mucho detalle respecto del tipo de medidas que se esperaba del Ejecutivo. Específicamente lo que dice la sentencia es que el trabajo del hogar debe ser considerado un trabajo con cobertura de seguridad social, lo cual es un cambio paradigmático absoluto con respecto a lo que decía la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, y señala que el Instituto Mexicano del Seguro Social tendría que hacer un proyecto piloto para la incorporación de las trabajadoras del hogar, que es algo que habíamos estado trabajando con el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, pero con poco éxito, digamos, en lograr concretar esa política pública. En ese momento sale al mismo tiempo, hay que decirlo, porque lo cultural también importa, la película de Alfonso Cuarón, Roma. Yo digo que hay que tener también suerte, y yo creo que Alfonso Cuarón tuvo mucha suerte, ¿no? Porque pues él yo creo que no tenía tan claro que cuando él hacía Roma de esta agenda, pero una vez que se puso en contacto con Marcelina y Marcelina le explicó la causa y le dio los argumentos, pues hubo una muy buena coincidencia y convergencia de la agenda con la presencia de Marcelina y con la película, que tuvo mucho éxito y tuvo una gran difusión. El día que la película salió en Netflix, que fue un 14 de diciembre, si no mal recuerdo, fue algo así como que en un lapso de 3 días
sale la sentencia, sale la película, sale la sentencia al mismo tiempo. La secretaria del trabajo expresa después de la sentencia que ella va a hacer todo para que se implementen los cambios que señala la sentencia. Sale el director de ese momento del Seguro Social, Germán Martínez, a decir que él también se suma al cambio estructural que se está proponiendo. Se presentan las iniciativas en el Senado y digamos ese mediados de diciembre pues queda como una fecha importantísima en los cambios que después vinieron. Después pasaron unos meses en los cuales el IMSS estuvo trabajando con las organizaciones sobre el lanzamiento del proyecto piloto y también en donde el trabajo legislativo siguió su curso, ahora con una renovada energía. Y otra vez, si no mal recuerdo, en mayo de ese año se vota, justo al final del periodo de sesiones a las 11 de la noche, un martes, me acuerdo, creo que hasta estábamos juntas algunas de nosotras, se vota a favor de los cambios legislativos que ya se habían preparado y luego pasa a la Cámara y de la Cámara vuelve, creo que vuelve todavía una vez más al Senado y finalmente quedan los cambios en la ley. Entonces, todo eso precede a la votación en el Senado de la ratificación del convenio 189. El convenio 189, como dice Mary, pues es un convenio que está imbuido de obligaciones para el Estado, pero también de una nueva conceptualización del trabajo del hogar, de una forma totalmente distinta de ver el trabajo del hogar. Y si bien hemos hecho un salto cuántico en términos de salir de una lógica de discriminación y de marginación institucionalizada como estábamos antes, porque ya hubo estos cambios en la legislación y el proyecto piloto, la agenda que pone por delante el convenio, pues es todavía una agenda muy, muy ambiciosa, sobre la cual apenas estamos sentando los cimientos. Yo me quedaría hasta ahí, y muchas gracias otra vez por la invitación. Muchas gracias, Ale. Ahora sí que el recorrido rápido de cómo, de tanto esfuerzo y lucha que implica, que lo resumiste en un ratito, pero todo lo que está detrás, pues es impresionante, ¿no? Pensarlo. Marce, pues bienvenida, qué bueno que estés acá con nosotros, siempre es un placer estar compartiendo espacios contigo. Y me gustaría, una vez que ya sí Ale nos dio el recorrido hasta ahorita, ¿cuál es el panorama actual de las trabajadoras del hogar en México? Un poco para también ver por qué es importante, ¿no? Este convenio, si es importante, si no es importante, dependiendo lo que nos digas, creo que lo vamos a confirmar. Bienvenida, Marce. Está silenciada, Marce. Estas tecnologías siempre es de las frases más sonadas. Se me olvida. No te preocupes, gracias, Marce. Pues sí, muchas gracias a nosotros, Andrea, por siempre pues estar tocando el tema, ¿no? Y quiero reconocer, ¿no? El acompañamiento tanto de Ale desde CONAPRED, del Instituto de Liderazgo, a Mary, a otras organizaciones que sumaron a este esfuerzo, como decía Mary al principio. Y pues también quiero decir que la verdad yo tuve muchísima suerte en esta lucha en los últimos como 5 años, porque pues sí era un trabajo que estábamos realizando muy solas para empezar, y que muy poca gente se sumaba a la lucha, y de repente estaban, de repente no, pero yo creo que todas las cosas tienen su debido tiempo, y fue lo que nos pasó. Y pues hablar un poquito sobre el panorama de las trabajadoras del hogar, ¿no? Ahora, como decía Mari, mañana es el Día Internacional del Trabajo Doméstico, que se confunde mucho con los medios y nos empiezan a hablar que es el Día de las Trabajadoras del Hogar. Y pues bueno, es un día internacional donde en 1983 las mujeres feministas
tocaron el tema y pusieron muchas cosas sobre la mesa, pero también se dejó de atender este trabajo tan importante que no le llamamos trabajo, sino ayuda en el trabajo del hogar, ¿no? Y de ahí, pues, hablar sobre las trabajadoras del hogar, pues estamos hablando de casi 2.5 millones de personas trabajadoras del hogar, 9 de cada 10 son mujeres, solamente el 2.3 cuentan con contrato y sobre el contrato quiero hablar un poco por la experiencia que tenemos, es que pues los contratos que se firman lo hemos detectado con muchas compañeras que vienen con nosotras, que son contratos que se firman desde la conveniencia de los patrones y muchas veces de las agencias que las colocan, ¿no? Entonces, también tiene que ver eso, no es que tengan un contrato formal desde como marca el convenio 189 o la Ley Federal del Trabajo. 87.7% de las trabajadoras del hogar no cuentan con prestaciones, ¿no? Como la seguridad social, vacaciones, un salario justo, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de solamente que ganan entre 1 o 2 salarios mínimos o casi 3,100 a 4,000 ganan al mes. Entonces, es un poco difícil pensar que una trabajadora del hogar también puedan con ese salario tener una calidad de vida decente. También en México la situación de las trabajadoras del hogar frente al COVID pues fue también muy, muy complicado y ahora que nuevamente nos ponemos en foco rojo, pues vuelven a estar en una situación difícil, ¿no? Ya no quieren que entren a las casas, piensan que son ellas las que van a contagiar, cuando muchas de ellas han sido contagiadas también por sus empleadores. Las trabajadoras viven mucha discriminación, mucho acoso, tanto acoso sexual como acoso laboral, y que no reconocen ellas esa situación para también demandar un trabajo decente, digamos, ¿no? Dentro del hogar donde trabajan. Entonces, eso es una de las cosas que viven las trabajadoras del hogar. También otro tema que estamos detectando o siempre, pero más ahora, y pudiéramos decir que pues tenemos las mejores leyes y opino igual que Mary, ¿no? México incluso no quería un convenio, quería una recomendación solamente en el primer año que se discutió el convenio en la OIT, y al final pues logramos que firmara un convenio con una recomendación, y entonces pudiéramos decir que México, que el 2019 ya se equiparan los derechos para las trabajadoras del hogar, lo que quiere decir que deben de contar con contrato, seguridad social, vacaciones, aguinaldo, días de descanso, 36 horas los fines de semana, descanso 3 horas en el día durante su jornada de trabajo, las que están de planta. Entonces, también el plan piloto, que ahora todavía sigue siendo plan piloto, pero consideramos que próximamente ya va a ser obligatoria la inscripción de las trabajadoras del hogar. Entonces, pudiéramos decir que en México tenemos pues las mejores leyes para las trabajadoras del hogar. Sin embargo, pues hay una resistencia para otorgar estos derechos a las trabajadoras por parte de las personas empleadoras, porque pues siempre está esta idea, ¿no? De la costumbre, y cuando una trabajadora pide la inscripción o quiere un contrato, simplemente se le dice que esa no la acostumbran las señoras y no tienen por qué darlo. Y eso tiene que ver porque no hay una política pública que visibilice pues todos estos logros que tenemos, tanto la sociedad civil como el Estado mexicano, que
que contribuyó también a todas las reformas para tener los derechos de las trabajadoras del hogar, y resulta que su aplicación pues es muy difícil porque son las personas empleadoras las que no quieren y son las que despiden cuando una trabajadora exige lo que ya marca la Ley Federal del Trabajo, lo que ya va a ser obligatorio con la Ley del Seguro Social, lo que mandata o más bien lo que promueve un Estado cuando ratifica el convenio 189, que es un trabajo digno, y que eso, ¿qué quiere decir, no? Que todas las personas empleadoras tienen que reconocerse como patrones y su casa como un centro de trabajo, por lo tanto deben de cumplir lo que marca la ley. Ahora que el convenio 189 ya es ley en nuestro país, pues las trabajadoras del hogar tienen toda la certeza de poder reclamar sus derechos y demandar todos esos derechos que no se les cumple, y pues ahí estamos las organizaciones y que siempre estamos desde nuestra perspectiva buscando que las trabajadoras cuenten con un trabajo digno, ¿no? Entonces, ahí la dejo. Muchas gracias, Marce. Sí, para complementar un poco lo que platicaba Marce, estos 3,400 pesos que ella menciona como del ingreso promedio que se ha estudiado en la última ENOE, pues es también para más del 30% de trabajadoras del hogar que también son jefas de familia. En el último estudio del 2020 se reportó que solo el 3% de ellas había recibido algún tipo de atención médica por parte del trabajo, y pues las estimaciones recientes se han, con la última evaluación del programa piloto también se han modificado un poco, pero sí se sabe que es menos del 10% de aquellas que han accedido a la seguridad social, ¿no? Y que creo que lo importante, o lo que a mí me da el flashazo, es que ha sucedido de manera súper rápido, o sea, todo ha sido veloz. De repente esta lucha de más de 20 años explotó en estos momentos, y que es importante y urgente, porque justo como lo comentaba Marce, pues estamos también frente a una pandemia que ya sabemos que a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad les pega muchísimo más, y es el caso de las trabajadoras del hogar que pues están encerradas, sin poder salir porque las condicionan, justo porque si no tienen la idea de que van a contagiar, que las despidieron de manera injustificada, que están esperando poder regresar a su trabajo sin una remuneración. Entonces, pues sí es importante justo seguir hablando de esto y asombrándonos de que estos cambios han sucedido por mucho empuje. Y por eso mismo vamos a pasar justo como al segundo bloque, en donde me gustaría, Melissa, que nos pudieras decir, pues, qué se ha hecho, qué se está haciendo desde la sociedad civil para exigir y garantizar estos derechos y acompañar estas exigencias de las trabajadoras del hogar. Muchas gracias, Elisa. También aprovechar la oportunidad justo para agradecer el espacio a nosotros. Estoy muy contenta de poder estar acá. Y pues bueno, ¿qué se ha hecho y qué se está haciendo desde la sociedad civil para exigir y garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar? Yo quisiera hablar de cómo varias organizaciones de la sociedad civil hemos creado alianzas para acompañar el movimiento de trabajadoras del hogar a través de diversas estrategias para impulsar el reconocimiento de sus derechos. Me gustaría destacar dos puntos importantes. El primero, y que me parece sumamente importante y valioso, es que nos hemos dedicado a informar, y el segundo es que hemos, en el marco de estas alianzas, logrado hacer una gran incidencia política. En tanto a cómo nos dedicamos a informar, pues es importante cómo producimos y difundimos la información sobre las personas trabajadoras del hogar, siempre con el objetivo de sensibilizar y visibilizar sus condiciones laborales. Aquí cabe recalcar que muchas veces las investigaciones que se hacen desde la academia logran ser, digamos que, publicadas y difundidas de una forma más amable hacia la sociedad gracias a las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Esto también nos ha servido un montón para poder hacer incidencia política.
Y el punto más importante para mí en este apartado de informar son los materiales que como organizaciones creamos para trabajadoras del hogar y para personas empleadoras. A mí me parece sumamente valiosos, por ejemplo, todos los folletos, los manuales, los cuadernillos, ahora en este momento digital, los micrositios que existen en los que ponemos a la mano herramientas, uno, para las trabajadoras del hogar, para que puedan defender sus derechos, y dos, también para las personas empleadoras, para que puedan hacerlo de manera justa, ¿no? En este sentido, este esfuerzo de informar lo dirigimos básicamente a 4 interlocutoras, principalmente pues ya las trabajadoras del hogar, buscando que conozcan sus derechos y acercándoles todas estas herramientas para que puedan defenderlos, y también para las personas empleadoras. Me parece que en esta tarea de informar hacemos una gran labor de sensibilización y también hacemos una gran labor de brindarles la información para que puedan emplear de forma justa, ¿no? El hecho de acercarles herramientas como contratos, calculadoras, tabuladores salariales, de impulsar, por ejemplo, el pago del aguinaldo cuando llega la época de diciembre, de estar reforzando el pago de vacaciones y de prima vacacional, me parece sumamente importante. Nuestro tercer interlocutor, pues obviamente es la sociedad en general, y pues nos hemos dedicado a posicionar el tema en el debate público más allá, ¿no?, de los círculos académicos y de las organizaciones feministas. Y por último, nuestro cuarto interlocutor, el gobierno, ¿no? Ha sido una tarea de sensibilización también bastante grande, y me parece que en el tema de incidir, ¿no?, y de buscar que ellos se comprometan con la causa, lo hemos hecho bastante bien. La segunda tarea que también hacemos las organizaciones no gubernamentales es esta parte de cómo el haber conformado alianzas nos ha servido para incidir políticamente, ¿no? Hemos impulsado la exigencia directa hacia el gobierno federal, y esto también ha facilitado nuestro acercamiento con legisladoras y con legisladores. Se han promovido muchísimos foros de discusión y mesas de trabajo entre autoridades, actoras y actores clave y trabajadoras del hogar, lo cual me parece también muy valioso porque no estamos diseñando política pública desde la academia o desde las investigaciones, sino lo estamos haciendo en diálogo con las trabajadoras del hogar. Hemos logrado vincularnos con grandes aliadas, recordando también ahorita que Ale nos apoyó con todo el contexto. Recordamos, ¿no? En 2017 ella ayudó a organizar la presentación del libro de Marta Cebollada, Hacer visible lo invisible, y nos apoyó también enviando exhortos al Ejecutivo Federal para la ratificación del convenio. Entonces, en resumen, pues hemos procurado espacios en los que las personas trabajadoras del hogar pueden participar en los procesos de tomas de decisiones. Y pues bueno, para finalizar, desde 2011 y hasta el año pasado hemos recorrido un camino muy largo en el que se impulsó la ratificación del convenio 189, y creo que ahora lo que toca es continuar sumando esfuerzos para vigilar que se cumpla y se implemente, ¿no? Aún hay carencias que persisten en términos de políticas públicas para garantizar los derechos del sector de trabajadoras del hogar, y creo que juntas, ¿no?, trabajando juntas como lo hemos hecho hasta ahora, pues vamos a lograrlo. Muchas gracias, Melissa. Andy, creo que estoy muy feliz de escucharte, Melissa, porque pues claro, nos podemos identificar, creo que todas las organizaciones hacemos todos estos esfuerzos, y creo que la riqueza o el trabajo, la potencia de lo que hay, es por eso mismo, por cómo se articula, y lo que no ha dicho una, encontramos las palabras de decirlo otra, y luego generamos este tipo de espacios para que de alguna u otra manera estos mensajes lleguen a todos estos rincones y a todos estos actores que mencionaste. Esto es algo que sin duda yo he aprendido de Andy, y que me gustaría que también les comentara un poco de lo que hemos hecho, de todo lo que ella también ha impulsado y trabajado tanto desde nosotros como en esta articulación de organizaciones e instituciones. Gracias, Eli. Pues sí, yo igual ser como muy breve. Yo creo que algo que sí podemos aprender mucho en todo este trabajo de promoción
de los derechos de las personas trabajadoras del hogar en México, ¿no? Es la labor importantísima que creo que han tenido distintas organizaciones de sociedad civil para empujar el tema, ¿no? Es decir, si la sociedad civil no hubiera presionado, no hubiera reclamado, no hubiera demandado que cambiaran esas condiciones tan pobres de trabajo, ¿no? Creo que nos hubiéramos tardado muchísimo tiempo en conseguir esos avances, ¿no? Entonces, la lucha ciertamente la encabezaron Marcelina junto con otras personas trabajadoras del hogar durante muchísimas décadas, o sea, es decir, es un trabajo continuo de muchísima persistencia, constancia, a la que nos sumamos otras organizaciones que desde diferentes frentes y con diferentes tipos de experiencia, pues pudimos aportar, ¿no? A que en 2018, 2019 viéramos esos cambios tan radicales de los cuales habló esta Alejas, ¿no? Entonces, creo que sí ha habido como, ahora sí que organizaciones claves que han hecho cosas muy distintas. Por mencionar algunas, ha estado, por supuesto, Hogar Justo Hogar, ¿no? Con toda esta sensibilización hacia los empleadores, siendo ellos una organización de empleadores. Entonces, creo que el poder, obviamente, acercar los derechos a este otro interlocutor ha sido fundamental también para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar. Ha estado, por supuesto, CASE con Marcelina Bautista como su fundadora, ¿no? Y la cabeza, yo creo que el movimiento de las trabajadoras del hogar, y pues desde ahí han hecho, ya Marcelina nos podrá contar, ¿no? Pero desde campañas, capacitaciones para la profesionalización del empleo, todo un trabajo de incidencia que fue fundamental también para avanzar hasta acá. Ha estado WIGO también como una organización internacional, ¿no? Dando mucho acompañamiento a las trabajadoras del hogar para la defensa de los derechos. Ha estado obviamente el Instituto Simón de Beauvoir, Fondo Semillas, el propio sindicato, ¿no? Haciendo cada uno su propia labor para poner su granito de arena para contribuir a esta gran causa. Nosotros, ¿qué es lo que hemos estado haciendo y dónde nos enfocamos? Pues es en todo el tema de la exigencia colectiva de derechos. Hacemos mucha labor de pedagogía, ¿no? Entonces, al igual que el Instituto Simón de Beauvoir, pues viene toda esta parte de cómo informamos de forma accesible cuáles son los derechos que tienen las trabajadoras del hogar, cuáles son las leyes que protegen estos derechos y las instituciones que los están respaldando. La otra parte que tiene que ver mucho con organización, fortalecimiento de la organización para que las trabajadoras del hogar puedan ahora sí que tener mejores herramientas para exigir de forma colectiva sus derechos. Entonces también hemos tenido algunas iniciativas desde 2019 muy puntuales. Arrancamos junto con CASE esta pues página de Facebook que se llamó Mi Trabajo Cuenta, ¿no? Que tenía como objetivo el poder vincular a través de redes sociales a trabajadoras del hogar a nivel nacional para que pudieran compartir ahí sus historias, reivindicar el valor de su trabajo. Ha sido un espacio que nos ha permitido canalizar mucha información sobre sus derechos y mucho apoyo también en esta situación de pandemia, ¿no? ¿Qué también hemos venido haciendo? Pues el trabajo con autoridades, que es fundamental, ¿no? Que de pronto creo que se nos olvida muchas veces, ¿no? Que necesitamos sentarnos con las autoridades, con los gobiernos, con las diferentes secretarías en mesas de diálogo, sobre todo en mesas de trabajo, ¿no? Para coordinar, creo que estrategias en conjunto y de mayor escala, ¿no? Porque algo que hemos visto muchas veces es que avanzan las secretarías o avanzan las dependencias, incluso las propias organizaciones de forma fragmentada. Entonces, esto obviamente limita mucho la potencialidad de avanzar más rápido hacia el hogar cambios tan grandes como estos que estamos, pues, que se están planteando desde el convenio 189, ¿no? Es decir, cómo vamos a conseguir que vaya a haber seguridad social para 2.4 millones de trabajadoras del hogar si no le entramos con una estrategia coordinada, ¿no? Entonces, esas mesas, la participación en esas mesas, el estar insistentes en juntar a esos actores, creo que ha sido un trabajo que hemos nosotros venido impulsando ya también desde hace tiempo y que creo que ha tenido sus frutos. Ahorita con la pandemia creo que nos fragmentamos un poco, pero es importantísimo retomar ahora sí que todos esos esfuerzos para que sigamos trabajando, como decimos aquí, en bola. Y pues por último, decir que la fórmula creo que es el ir en equipo, ¿no? Para impulsar estos cambios. Eso es lo que más hemos aprendido en estos últimos años. Y justamente en 2018, con el tema de la ratificación del convenio 189,
pues fue un gran momento porque estuvimos, me acuerdo que desde febrero con CASE, con el instituto, con WIO, obvio con el apoyo también de CONAPRED, donde estuvo presidiendo Alejas, y con muchísimos otros actores poniendo en el centro esta campaña que se llamaba Aún hay tiempo para ratificar el convenio 189 antes de que saliera Peña Nieto, y estuvimos haciendo mil cosas, o sea, manifestaciones, entregando firmas en la casa del presidente, reuniéndonos con todos los tomadores de decisión, sacando investigaciones, manifestaciones públicas, y si bien no lo logramos en ese momento que se ratifica el convenio 189, creo que lo que sí nos permitió fue cohesionarnos más como grupo, ¿no? Y estar muy a las vivas, ¿no? Sobre oportunidades históricas como fue este caso, por ejemplo, de la Corte, ¿no? Creo que si no hubiéramos estado tan coordinadas, ¿no? Tan unidas en esos momentos, difícilmente hubiéramos logrado también que pasaran estos cambios. Entonces, pues vamos a continuar con la articulación de esfuerzos, y pues ha sido un privilegio también poder acompañar esta causa, ¿no? Desde nuestra trinchera. Gracias. Alec, igual es la misma pregunta. ¿Qué otras cosas desde, pues ahora sí que desde CONAPRED, ahorita en Oxfam, todo lo que has trabajado, además de todo lo que ya se está mencionando? Bueno, yo creo que la agenda hacia adelante es una agenda compleja porque es muy distinto tener un objetivo súper concreto, como la ratificación del convenio 189, que dormíamos, soñábamos y lo decíamos cada vez que nos daban un micrófono, ¿verdad? Antes que nada ratificamos el 189, ya luego vemos todo lo demás. Pero bueno, esa en términos de incidencia era un objetivo muy, muy concreto, ¿no? Y la verdad es que una vez que obtienes ese objetivo concreto, y lo sabíamos, siempre lo supimos, venía lo más difícil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente el despliegue del 189, como lo explicó Mary al principio, es enorme, ¿no? Hay consideraciones de seguridad en el empleo, consideraciones de educación para las trabajadoras que son menores de 18 y mayores de 16. Hay cuestiones vinculadas, como ya lo dijo Marcelina, con el salario. Hay toda una discusión sobre el tema del salario mínimo, hay toda una discusión acerca del financiamiento del propio IMSS y de cómo se incorporan y detalles que no son detalles porque son obstáculos a veces en el ejercicio de los derechos, pero que, digamos, suman un montón de acciones que se tienen que seguir haciendo y que son, insisto, mucho más difíciles de explicar que tomar el micrófono y decir, ratifiques el 189. Entonces, creo que esa es la primera parte que lo hace complejo, es esa, como de que el objetivo ya no es tan concreto y claro y específico, sino que hay una multiplicidad. Ahora, ¿son buenas noticias? Sí, pues porque justamente estamos en un momento en el que podemos hablar de una multiplicidad de obligaciones, precisamente porque ya son justo obligatorias, ¿no? Y eso lo traigo a colación porque no hay que olvidar que con la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, y ahora cumplió 10 años, justamente, y es uno de los fundamentos de la sentencia de la Corte, pues los tratados internacionales son parte integral del cuerpo jurídico y obligatorio para el Estado mexicano, ¿no? Entonces, desde ese lugar y desde el lugar del ejercicio de los presupuestos públicos, el diseño de las políticas, la evaluación de las políticas, es que hay que pues recorrer esa agenda de exigibilidad de derechos y poder pues darle eso, una trayectoria al cumplimiento y una calendarización de lo que es aceptable. El diálogo que establece el convenio 189 entre el Estado, las y los patrones y las trabajadoras, pues es un diálogo que requiere de tener un inicio, un final y una ruta crítica de implementación, ¿no? Y yo creo que es muy importante
y peligroso no hacerlo. O sea, es muy importante recordarlo y ponerlo sobre la mesa, y delicado no hacerlo en el sentido de que si nos seguimos con la agenda y no seguimos los pasos que marca el convenio, podemos perder la oportunidad justo de seguir con los propios tiempos que marca el convenio. Entonces yo te diría eso, Elisa, y lo dejaría ahí, simplemente que el propio convenio, insisto, tiene sus como aterrizajes. El convenio está hecho por trabajadoras del hogar y personas del funcionariado público internacional que saben perfectamente bien que estas rutas son rutas complejas para todos los estados que lo ratifican. México, pues, ya se dijo cuáles faltan, pero pues nos precedieron, y por muchos otros países de América Latina, ¿no? Y sí es un camino que implica erogación de recursos, que implica voluntad política, pero que tiene bastante clara su ruta y su camino. Muchas gracias, Ale. Mary, igual nos gustaría que nos pudieras compartir también un poco de los retos, ¿no? De qué es lo que sigue en términos de la implementación de este convenio para, pues sí, ahora sí que, pues, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? Ya se ratificó, ya entró en vigor, y ahora, ¿qué es lo que sigue? Muchas variables que hay que manejar. Micrófono. Yo creo que, siguiendo un poco lo que dijo Ale, mira, es un gran logro, por un lado, el convenio y también la reforma laboral, que en gran medida equipara los derechos de los trabajadores del hogar con el resto de la clase obrera, con otros trabajadores. Creo que en eso todavía lo que faltaría es seguir con el debate con respecto al salario mínimo profesional, también con respecto a las aportaciones al fondo de vivienda, que ahí sí los trabajadores no tienen el derecho a ese derecho, bueno, no tienen derecho a esta cuestión, y ahí sí es discriminatoria aún la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Con respecto a la implementación, yo creo que los grandes retos son lograr la firma del contrato, que está estipulado dentro la Ley Federal del Trabajo, y que se fundamenta en gran medida en lo que marca el convenio 189. También la cuestión del seguro social. Hay un plan piloto, bueno, ya está en la segunda fase, estamos en la segunda fase todavía del programa piloto, y lo que creo que a veces se olvida, en lo que fue la sentencia del corte, dicen que a los 3 años tendrían que estar aseguradas todas las trabajadoras del hogar, como en un mundo utópico. Entonces, muy ambicioso, entiendo, o como yo creo que no midieron realmente el reto que tenían, ¿no? Entonces también hay que ajustar lo que sería la ley de seguro social con respecto a los trabajadores del hogar, porque hay que tomar en cuenta que un poquito, un poquito más, bueno, casi la mitad de los trabajadores laboran menos de 5 días semanales. Entonces, eso en sí dificulta su inscripción y su cobertura en el seguro social, como ya lo han destacado varios de ustedes, ¿no? Si uno trabaja 4, 3, 2 días a la semana, dificulta su atención, su cobertura plena, ¿no? Y también como hay un mitote de que, como no están los datos sobre cuántos empleadores efectivamente tiene cada trabajadora, hay más bien la premisa que la mayoría son multipatronal, y también hay una premisa de que son de tiempo completo cuando los trabajadores del hogar no están en condiciones precarias, no tienen trabajo de tiempo completo, ¿no? Y la otra cuestión que es un gran reto es la inspección, porque hay que lograr que se cumpla lo que marca el convenio, lo que se cumple la Ley Federal del Trabajo,
con sus reformas y también hasta los derechos más básicos de la Ley Federal del Trabajo que existen desde hace décadas. Hay una política de no cumplimiento. Entonces, y creo que el reto es realmente que, como un poco siguiendo lo que dijo Melissa, ¿sí? Sobre la cuestión de la información, que se conozca de verdad lo que es el convenio, lo que implica, y que tanto empleadores como la sociedad en su conjunto, las trabajadoras, y que lo hagan suyo. Y en ese sentido, creo que a lo mejor no, me cedo la parte de las conclusiones, lo voy a decir aquí, que Mariana Betania, una feminista, activista académica, claro, ¿no? Brasileña, ella ha planteado que hay una conspiración, ha habido una conspiración de silencio entre las feministas latinoamericanas con respecto al trabajo del hogar remunerado. Hay que romper con esa conspiración de silencio, porque como por un lado una lucha por derechos, pero a la vez quiere preservar sus privilegios, ¿no? Entonces, lo que María Betania plantea, un gran paso es justo como lo que dice, ¿cómo se llama nuestro conversatorio hoy? ¿Cómo? Mi querida. Que falta. Sí, eso ella dice, empezar a discutir y debatir es un gran paso en transformar nuestra realidad. Y es más, lo que yo concluiría que lo que hay que aspirar, de aquí a 3 años, quién sabe si están inscritos todos los trabajadores del hogar en el Seguro Social, como debería ser. Pero por lo menos que el tema de los derechos de los trabajadores del hogar están en la boca de todas y todos, ¿no? Como igual que recorre el país lo que pasa en una telenovela, o con quién se casa, quién se divorcia, o cuál es el último modelo de un celular, que está en la boca de todas el tema de los trabajadores del hogar y los derechos de los trabajadores del hogar, y a ver cómo lo vamos a hacer. Y el último punto que sí hay que tomar en cuenta, México está obligado a presentar su primera memoria con respecto a la implementación del convenio en 2022. Y hay que estar encima para estar segura sobre el contenido de esa memoria, que es una especie de informe. Y el último punto, que creo que es un reto y hay que lograr hacerlo, es algún tipo de diálogo social traducido realmente en la negociación, diálogo tripartito, ¿no? Y aquí hay que buscar la forma y que sea en todos los rincones del país, no solo aquí en la capital, ¿no? Entonces ya. Pero me encantó estar aquí con ustedes hoy, ¿sí? Y Marcelina, esta lucha, híjole, tú has estado soñando con esto desde hace 30 años, ¿no? Más. Fuiste trabajadora adolescente cuando empezaste a soñar con esto. Era prohibido tu contratación, ¿no? Así es, Mari. Trabajabas en la ilegalidad. Sí, Pues, justo, digo, qué mejor introducción para pasarte la palabra, justo Marce, que nos cuentes por un lado esto, qué significa para ti y qué acciones a partir pues justo de esta historia han implementado desde CASE y como trabajadoras del hogar también. Sí, muchas gracias, Eli. Pues sí, creo que es una gran experiencia, un gran logro, crecimiento junto con otras compañeras trabajadoras del hogar. Y pues, ¿qué ha significado? Pues a veces con frustración, a veces con mucha alegría. Yo recuerdo ahora que decía Ale, ¿no? De la campaña, última campaña que hicimos y vimos que, pues, al menos vi que
no lográbamos nada en el último sexenio y pues sí, yo creo que mi expresión lo sintieron muchas y no, y alguien me dijo, pues estamos contigo, ¿no? Pero era frustrarme porque pues había que empezar de nuevo con otro sexenio, pero afortunadamente no fue así. Creo que estos grandes avances que tuvimos fueron recogidos bastante bien con todas las legisladoras, los legisladores, y pues especialmente de Patricia Mercado, Malú Micher, Xochitl Gálvez, que sí agarraron con mucha fuerza nuestra lucha y especialmente el convenio 189 que da como todo el marco para, pues, para lograr esto al final. Y pues, ¿qué sigue? ¿No? Yo creo que lo que sigue para nosotras es primero, pues, ser vigilantes del cumplimiento de estos derechos. Estar ahí presionando para la visibilidad de estos derechos también, porque pues ustedes saben que las reformas a veces se quedan ahí, las ratificaciones también se quedan y mucha gente no sabe que en México es uno de los países que más convenios ratifica, pero no sabemos si todos esos convenios se implementan, ¿no? Y por eso creo que es muy importante que nosotras tengamos como dentro todo el tiempo, ¿no? Este esfuerzo que se ha logrado con todas las organizaciones y pues dentro de esta estamos realizando la campaña nacional Cuida a quien te cuida, respeta sus derechos, que también estamos posicionándolos en todos los estados con trabajadoras que estamos trabajando y también seguir trabajando para crecer a nivel nacional con todas las organizaciones con las que ya hemos estado trabajando y creo que está tomando fuerza lo que se necesita, que las trabajadoras del hogar se organicen, exijan, conozcan sus derechos, porque justamente es eso, ¿no? El miedo que muchas tienen porque desconocen estos derechos, pero pues mejor optar por un trabajo que aunque sea mal pagado, pero hay un trabajo en el cual les da un poco de recurso, ¿no? Para no estar sin trabajo, sin dinero. Sin embargo, se olvida esta parte de los derechos que también debe de garantizar una calidad de vida para las trabajadoras y también trabajar y no olvidar pues este principio, ¿no? Del convenio de la OIT de que de que el trabajo en el hogar o todo lo que se haga pues no sea menos favorables para las trabajadoras del hogar y entonces creo que tenemos muchísimos elementos, herramientas que podemos utilizar ya para exigir los derechos y decir que estamos en otro momento, en otro tiempo y me da muchísimo gusto también compartirla con cada una, porque pues con cada una estuvimos en espacios, como decía Ale, tan difíciles en un momento, pero también casi después de 20 años replantea su agenda y esa es la agenda que hay que posicionar, la implementación de todas las leyes en que cada estado también tenga esta agenda en su agenda, ¿no? Y poder también ya participar. Ya hicimos el trabajo, creo, lo más fuerte en la Ciudad de México, las leyes, y ahora le toca a la parte local y poderlo, pues, y ayudarnos a implementar. Creo que en la medida en que se reconozca el trabajo doméstico no remunerado, todo aquel trabajo que realizamos y hacemos doble, triple trabajo sin pago y que se traduce en un trabajo para otras mujeres y que no debe de ser ni tan marginado ni tan
ni tan discriminatoria. Entonces, pues las mujeres necesitamos una igualdad en condiciones en cuanto a nuestros derechos. Entonces, en eso tenemos que seguir trabajando y estar unidas. Creo que la experiencia nos enseñó que debemos de estar juntas y sumar otras personas, otras mujeres, hombres que siempre suman esfuerzo para avanzar, ¿no? Muchas gracias, Marce. Melissa, me gustaría que nos compartieras tú qué crees que le toca hacer al gobierno con este avance. Ahora sí que ya nos estamos esclareciendo un poco de qué vamos a hacer de aquí para allá, pero tú qué crees que toca hacer ahora sí que de allá para acá. Gracias, Elisa. Pues, ¿qué le toca hacer al gobierno con estos avances? Entre los temas generales del convenio 189, protección, condiciones, seguridad, salud y alineación normativa, pues el que presenta mayores avances evidentemente es salud, por el programa piloto. Sin embargo, aunque el diseño e implementación de este programa ha sido constantemente mejorado y revisado, la afiliación se concentra en pocos estados y ha sido muy poca, ¿no? No ha sido la esperada. Ahora que Mari nos recuerda cuál había sido la meta inicial, realmente estamos muy lejanos de ella, ¿no? Por la cercanía que tenemos con trabajadoras del hogar y personas empleadoras, a mí me parece que en estos momentos, a la par de seguir avanzando y trabajando, el gobierno debe enfocarse en que estos cambios que se están haciendo se conozcan entre la población en general. Es decir, hay que redoblar esfuerzos en que, uno, las trabajadoras tengan todas las herramientas posibles para exigir sus derechos, y dos, las personas empleadoras lo hagan justamente, ¿no? Facilitando los procesos, facilitando el acceso a la información, y es también oportuno y necesario escuchar primeramente lo que está obstaculizando el acceso a la seguridad social para las trabajadoras del hogar. ¿Dónde es que se están atorando, por ejemplo, en el proceso de inscripción, ¿no? También lo que puede parecerle difícil a las personas empleadoras en el momento de realizar los pagos y demás. Y me parece que esta información es una información que sí tienen porque pues obviamente está recabada en el correo electrónico de apoyo que brinda el IMSS y también en el registro de todas las llamadas a la línea, ¿no? Entonces sí hay forma de tener de primera mano esta información. Otro tema en el que se ha avanzado es el tema del salario mínimo, ¿no? Que es un régimen al cual las trabajadoras del hogar fueron incluidas en diciembre de 2020 y esto tampoco ha sido tan difundido. Aquí me parece que pues hay que esforzarse también porque recordemos que casi la mitad de las trabajadoras del hogar recibían hasta un salario mínimo en 2019, ¿no? De acuerdo con el informe de resultados de la prueba piloto en mayo de 2019. Y también aquí importante mencionar que más allá de este salario mínimo, yo socializaría mucho más los tabuladores realizados por las organizaciones y colectivas de trabajadoras del hogar, obviamente siguiendo este punto de tenerlas a ellas al centro y tener la información de primera mano. Otro avance significativo que tampoco ha contado con la difusión necesaria es la reforma a la Ley del Trabajo y la Ley del Seguro Social en materia del reconocimiento de los derechos laborales básicos de este grupo, de las trabajadoras del hogar. Por ejemplo, como lo mencionaba Marcelina al inicio del conversatorio, ¿no? El establecimiento de la relación laboral por medio de un contrato escrito que indique cómo va a ser y cuánto va a ser la remuneración, ¿no? Cuándo se van a realizar los pagos, cuál va a ser el horario de trabajo, cuándo van a ser las vacaciones, si es que van a existir condiciones para terminar la relación laboral, cuáles van a ser, ¿no? El pasado marzo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó un modelo de contrato para trabajo del hogar que contiene todo lo establecido en esta reforma y son muy pocas las personas que lo conocen, ¿no? Y hago énfasis en el tema del contrato porque es una de las herramientas que las trabajadoras del hogar tienen para defender sus derechos, ¿no? Incluso el hecho de que lo conozcan y lo apliquen tanto ellas como las personas empleadoras abona muchísimo al tema de formalizar la relación laboral y también en algunos casos
cuando se requiere la conciliación, pues también abona esta parte, ¿no? Aquí me parece también sumamente importante apuntar que otra meta alta que tenemos, que tiene el gobierno, es el acceso a mecanismos de quejas y resolución de conflictos. Hubo muchísimas injusticias a raíz de la pandemia. Siento que si de por sí se les debía y se les debe mucho a las trabajadoras del hogar antes de la pandemia, en la pandemia se les quedó a deber muchísimo más, ¿no? Dado que los programas gubernamentales para apoyarlas, además de que han sido pocos, me parece que no se han diseñado ni adecuada ni oportunamente, ¿no? Sumar esta parte que a lo que me refiero con que el gobierno socialice todos estos cambios, no es solamente que pueda plasmarlos en sus sitios web o que los comparte y demás, sino me refiero a que requiere que afirme los derechos que se le están brindando a las trabajadoras del hogar y que asesore tanto a ellas para que puedan exigirlos como a los empleadores y a las empleadoras para que puedan brindarlos, ¿no? Concluyo mencionando que además de esta primera parte, es importante sumar dos cosas. La primera, y obviamente suscribiendo a mi querida Mari, la inspección de las relaciones laborales para vigilar y velar por el cumplimiento de las obligaciones patronales con la trabajadora del hogar. Y aquí obviamente habría que diseñarlo porque en México no existe tal obligatoriedad de registro de las relaciones laborales. A menos que se realicen, ¿no? Mediante contratos colectivos con un sindicato. Entonces, la parte de la inspección es algo que el gobierno debe de tener súper presente. Y lo segundo, los incentivos, ¿no? Es muy importante que también diseñen incentivos para que las personas empleadoras cumplan con sus obligaciones hacia las trabajadoras del hogar. Y sobre todo este tema en cuanto a la practicidad y simplificación de los trámites necesarios para cumplir con estas obligaciones, sin que se pierda de vista que el sujeto de derecho acá son las trabajadoras del hogar, ¿no? Lo último lo apunto porque las modificaciones que se realizaron entre la fase 1 y la fase 2 del programa piloto estuvieron muy orientadas a esta simplicidad y practicidad para las y los empleadores, y me parece que sí hay varios puntos ciegos en donde se perdió de vista que el sujeto de derecho aquí es la trabajadora del hogar. Y pues bueno, eso sería por mi parte. Muchas gracias, Melissa. Andy, ¿nos puedes compartir también ahora sí un poquito más de lo que toca de este lado de la cancha para lograr o exigir de alguna manera todo esto que nos comenta Melissa? Sí, pues a ver, algunas ideas. Yo también creo, como ya dijo Alejas, a ver, ya esto tiene rango constitucional, ¿no? Ya está la ruta para avanzar, ¿no? Yo complemento lo que dice Melissa, ¿no? Diciendo que lo que creo que hace falta y le toca también al gobierno y a las diferentes secretarías es coordinarse y tener un plan de acción para implementar el convenio 189, ¿no? Ahora, ¿qué nos toca? Creo que desde sociedad civil, pues lo primero, como siempre, es monitorear los avances en el diseño de política pública para garantizar todos esos derechos. O sea, tenemos que tener pues sí, una supervisión, ¿no? Bastante detallada de cómo se va implementando, porque además son tantos derechos, tantas recomendaciones, tantas adecuaciones que se tienen que hacer a normas a nivel local, tanto general, ¿no? Que necesitamos estar como muy ahí al pendiente de lo que va sucediendo, ¿no? Entonces, me parece que lo que nos toca es ese monitoreo. ¿Qué toca también? Pues la parte de la exigencia que siempre desde sociedad civil la tenemos que hacer para que esas normas y programas que deben establecerse y construirse no se queden solamente en buenos deseos, ¿no? Es decir, hubo una fiesta, ¿no? Creo que colectiva con todas las reformas legales en 2019, con todo el tema del programa piloto, es decir, tuvimos, yo sí creo que un momento de mucha euforia, ¿no? Pero ¿qué pasó después de esa euforia? Que vimos como un declive en los esfuerzos de coordinación entre las distintas secretarías para poner ahora sí en marcha propuestas muy concretas para avanzar hacia el reconocimiento de esos derechos. Entonces, no nos podemos quedar nada más con la parte de los chispazos, ¿no? Si bien son importantes, ¿no? Para recuperar esfuerzos, para saber que las cosas marchan, es el trabajo pues cotidiano el que tenemos que hacer para exigir que esas cosas se vayan cumpliendo, ¿no?
¿Qué más tenemos que hacer desde acá? Pues yo creo que colaborar para empujar esos avances. Me queda claro que un solo gobierno no puede hacer absolutamente todo. Me parece que ahí sí nosotros necesitamos desde nuestros diferentes conocimientos, frentes, ¿no? Poder aportar al diseño de esas políticas públicas, por ejemplo. Y sí me parece importante que se nos considere ahora sí que en esa construcción, ¿no? Porque al menos pues muchas organizaciones, sin duda las de trabajadoras del hogar, sin duda las que nosotros trabajamos con trabajadoras del hogar, nos ha tocado pues conocer la realidad que viven las trabajadoras del hogar y en ese sentido pues es importante que desde ese diseño se contemple la realidad de las trabajadoras del hogar para que ese sea el centro para construir el diseño de las políticas públicas, ¿no? Si se hace al revés, ¿no? Cometemos grandes fallas, como fue lo que comentó Melissa, que pasó a lo mejor con la primera fase del programa piloto, que había una expectativa de que las trabajadoras del hogar le pidieran a los empleadores el inscribirlas a la seguridad social y que fueran ellas quienes recolectaran las cuotas. Bueno, eso nos habla de una brecha muy grande entre el conocimiento de las autoridades y la realidad de las trabajadoras del hogar, que como sabemos es completamente dispar. O sea, hay una relación de poder pues muy asimétrica, ¿no? Entonces, por eso es que me parece muy importante que siempre la aproximación sea desde el conocimiento y realidad de las propias trabajadoras para desde ahí emitir programas, emitir políticas, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces yo me quedaría con esos puntos y pues ahora sí que a darle y en bola. Muchas gracias, Andy. Por último, Marce, tú coordinas una organización de la sociedad civil de trabajadoras del hogar, con trabajadoras del hogar y para trabajadoras del hogar. ¿Qué nos dirías que podemos acompañar y hacer para las organizaciones que no somos intrínsecamente trabajadoras del hogar y también para las autoridades? ¿Cómo sumamos y acompañamos esta lucha con ustedes? Gracias, Elisa. Sí, yo creo que es muy claro, ¿no? Que todas las organizaciones manejan el tema, pero también creo que ustedes pueden permitir a las trabajadoras del hogar un espacio organizativo, ¿no? Y ese espacio organizativo somos las que hemos estado pues jalando la cuerda, pidiendo quiénes pueden apoyar, sino cómo podemos pues unir este esfuerzo con la sociedad civil para que esos derechos, ¿no? Todo lo que entendemos que, bueno, las trabajadoras del hogar tenemos muchas herramientas, encontramos pues muchas formas de ir preparando, pero en cuanto vamos aprendiendo, vamos sabiendo qué es lo que necesitamos. Y si bien es cierto, las organizaciones pueden darnos a lo mejor muchas cosas, pero pues no es ahí la vía, ¿no? Y por eso es importante el trabajo que se haga o la agenda que tengan con las trabajadoras del hogar, pues cómo poderlo intercambiar, ¿no? Si es eso lo que las trabajadoras están queriendo o por dónde quieren encontrar pues esta aplicación de los derechos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el empoderamiento de las trabajadoras del hogar es muy importante, estén o no organizadas, creo que también ellas pueden ir desde donde están. Desafortunadamente no es tan fácil que podamos unir a 2.2 millones y medio de trabajadoras del hogar, pero sí podemos generar pues toda esta información, como decía Melissa, ¿no? De cómo podemos también a lo mejor alguna organización saca algo, otra saca otra cosa, porque sí siempre estamos repitiendo la información, como es el contrato, ¿no? Tenemos que unificar el contrato porque todo el mundo tiene el contrato y no las trabajadoras de repente no saben a cuál contrato acudir, ¿no? Entonces, eso creo que es una cosa que hay que trabajar, porque pues de repente
pues quién genera la información que cree que es donde que le llega a las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos coordinar, como dice Andrea, nuevamente retomar este esfuerzo colectivo que hemos hecho y trazar un eje importante, ¿no? Yo creo que estas tres cosas que todas hemos mencionado, ¿no? El aumento del salario que quedó no como habíamos querido o no lo que inicialmente la CONASAMI había propuesto, sino sin darnos cuenta quedó un salario que no, que nadie puede vivir ni eso, a pesar de que hemos visto que más de, o más bien, más trabajadoras del hogar perciben 2 salarios mínimos, entonces creo que también eso hay que irlo viendo y pues tomar nuevamente la agenda de lo que falta, ¿no? El salario, la firma de contrato, la seguridad social. Hemos estado revisando también la segunda fase del plan piloto y son cosas que no queremos que suceda y más vale esperar no sé si esta legislación que se va a hacer a que pase rápidamente esta iniciativa y quede cosas huecas que no favorezcan a las trabajadoras del hogar como son los 20 días o como son que tengan tal salario cuando muchas veces eso es imposible o cuando dice trabajadoras esporádicas, cuando no se entiende qué es eso, ¿no? Entonces, creo que son muchas cosas que hay que discutir y tenemos que ver que ese es lo primero que hay que sentarnos a discutir las organizaciones y aportar para que quede en esta ley. No sabemos cuándo se va a reformar, si se reforma hoy, entonces creo que este es preocupante y hay que abordarlo ya, ¿no? Muchas gracias, Marce, y pues muchas gracias a todas. Ahorita estábamos checando ahí en los comentarios y nos llegó una preguntita de Rosa Isela Gutiérrez, que nos pregunta si el contrato que mencionaron de la Secretaría del Trabajo lo encontramos en la página oficial o dónde lo podemos encontrar. Sí, sí se encuentra en la página oficial. Si quieres, ahorita te pongo el link para que podamos compartirlo. Súper, entonces los vamos ahí compartir. Como te decía hace ratito, ¿no? En la página de Hogar Justo Hogar está el contrato también, en la página de CASE está el contrato. Entonces, creo que por eso te decía, todas las organizaciones tienen un tipo de contrato. Lo importante es que resume todos los derechos que tienen las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, próximamente estamos también trabajando con la Secretaría del Trabajo local para ver cómo pues unificamos este contrato para que lo puedan acceder cualquier compañera que establezca una relación laboral y no necesariamente que tenga que estar organizada, ¿no? Porque eso también es una limitante para las compañeras que quieren firmar contrato o una empleadora que quiera firmar un contrato, pues no vamos a estar siempre ahí para firmar con ellas, sino que también este contrato les permita tener esa relación laboral que es muy importante en cualquier momento de conflicto incluso, ¿no? Sí, muchas gracias. Justo es lo que estaba pensando, como la pregunta muy adecuada del comentario que hiciste y que también, de hecho, desde mi trabajo cuenta hacemos los esfuerzos que a veces también para ellas es muy difícil acceder a eso porque a lo mejor no termina, el miedo, ¿no? De tener un documentote así y entonces al final es nada o ese documento y casi siempre hasta los mismos empleadores es como de no, mejor así está bien, o sea, nos llevamos bien. Y uno de los ejercicios que también hemos hecho como parte de estas herramientas de comunicación efectiva con las trabajadoras del hogar, pues es que igual puedan hacer un ejercicio de un contrato sencillo en una hoja donde vengan su nombre, los datos,
las tareas, para que haya de alguna manera estos caminos, estos pasitos intermedios para que puedan acceder a esos derechos que no necesariamente son de 0 a 100, ¿no? O sea, que muchas veces creo que eso, en estas metas que nos compartías, Mary, es como, bueno, ya van a tener toda seguridad social, cuando muchas ni siquiera, no sé, les remuneran el trabajo en el hogar porque piensan que por ya vivir en su casa van a, ya les están pagando, ¿no? Cuando pues, sabemos ahora que es una modalidad de planta. Pero bueno, pues creo que fue la... Sí, algo, nada más te Perdón. interrumpo. Yo creo que sí, no es solamente también poner el nombre, la dirección o Sí, eso. no, claro. Es muy necesario que también en un contrato se establezcan cuáles son esos derechos que ya de por sí lo van a tener en la firma de un contrato, que estarlo peleando solamente poniendo, pues no sé, los nombres o alguna cosa que van a hacer. Entonces yo creo que sí es importante, a lo mejor es tedioso, pero solamente de esta manera vamos a empezar a ver el cumplimiento de estos derechos con las compañeras, ¿no? No, claro, incluyendo obviamente todos los derechos y creo que como tú decías hace rato, ¿no? Creo que también más que tedioso, pues también hay una barrera todavía que pues falta todavía mucho de todo este trabajo que ya mencionamos por cumplir. Entonces, no sé si alguna quiere agregar algún otro comentario para concluir. A mí yo aprendí muchísimo, siempre muy emocionada de compartir estos espacios, pero no sé si quieran agregar alguna cosa más. Súper, pues, sí, perdón. Solo quiero agregar algo sobre el contrato, que sea en un lenguaje simple, que cubra todo lo que está en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo de la Ley Federal del Trabajo, donde estipula lo que tiene que incluir, pero que sea en un lenguaje accesible a las trabajadoras e inclusive para las empleadoras. Eso sí, sin dejar fuera ninguna de las consideraciones que sí están en la Ley Federal del Trabajo. Es que estoy viendo que es un contrato de 10 cuartillas. Es un chorro, ¿no? Sí. Entonces, si la idea, o también quizás una de las tareas para las que ustedes que hacen tan buena elaboración de material pedagógico y después su difusión para las trabajadoras, a lo mejor hay que hacer manuales de cómo hacer el contrato, ¿no? Sí, creo que es parte, justo ya También, nos diste otra idea de cosas que tenemos que seguir elaborando para, como parte de este lado de la cancha y del trabajo con autoridades, para que sí. sea una realidad accesible, ¿no? Como, pues no por hacer, ya poner un contrato oficial de la Secretaría de Trabajo, eso quiere decir que haya más personas con un contrato, ¿no? Por ejemplo, y que están estas barreras que tenemos que identificar. Y que ellos difundan el gobierno, son como secretos, documentos secretos, ¿no? Sí, Andy. Yo, o sea, yo nada más cerraría pues agradeciéndole ahora sí que a Ale Haas por acompañarnos, a Mary Goldsmith, Marcelina Bautista, Melissa Pineda, o sea, realmente son grandísimas aliadas y pues ahora sí que invitar también a quienes nos están escuchando pues a sumarse, ¿no? O sea, primero a que conozcan el trabajo que han hecho todas estas organizaciones, ¿no? En el tema de promotoría y defensa de derechos. Y que creo que hay ahorita muchísimo, muchísimo por hacer y creo que es cuando más aliados ahorita necesitamos, sobre todo para generar estas conversaciones, como lo mencionaba Mary, ¿no? Si logramos traer a la mesa esta conversación, ¿no? Sobre los derechos de las trabajadoras del hogar, realmente vamos a avanzar mucho más rápido. Sé que van a ser muchas de esas conversaciones incómodas, pero es lo que necesitamos en este momento para poder dar pasos agigantados para el reconocimiento de sus derechos. Y pues agradecerles que estén aquí con nosotras. Estaremos difundiendo también esta sesión, yo creo que el día de mañana, ¿no? Que se celebra el Día Internacional del Trabajo Doméstico en su versión remunerada como no remunerada.
me dejaste de escuchar, Mary. Pero bueno. Que como que no está el micro, pero sí medio se escuchó. Ok, y pues nada que agregar. No, pues muchas gracias a todas, justo reiterando el agradecimiento por parte de Andy, como lo decía en inicio, a todas y a cada una de ustedes las admiro y qué honor compartir este espacio. Como dijo Andy, mañana es el Día Internacional del Trabajo Doméstico y yo los invitaría a justo que repensemos cómo se construye estas relaciones de poder con base en el género, principalmente en un lugar como es el hogar, que sea considerado como espacio privado y como decimos ahora de manera muy frecuente, pues lo personal es político y repensarlo siempre nos ayuda a generar estos grandes cambios. Y por otro lado, que pues obviamente falta mucho, porque creo que si acá en estos lugares de ciudades o con tantos acceso a la información nos falta un largo camino, pues quedan todas aquellas localidades en las que ni siquiera podemos acceder por vías electrónicas y que sabemos que también son nicho o habitan ahí muchas trabajadoras del hogar o futuras trabajadoras del hogar, que es importante que pues lleguemos a todos esos rincones, como decía Marce, a través de la exigencia del trabajo con las autoridades locales para hacer que pues sí sea posible en todo el país y no solo en aquellos que hablamos el lenguaje de derechos y que pues nos toque de alguna manera todo. Por último, pues solo me queda agradecerles y decirles que pues finalmente, siempre les digo, son personas que tienen nombre, apellido e historias y que sigamos escuchando sus historias, repitiéndolas fuerte y compartiéndolas para que no se nos olvide eso, ¿no? Que no son números, que no son ayudantes, que no son sirvientes, son trabajadoras y son personas. Muchas gracias, Jess, por todo esto. Te dejo la palabra. Muchas gracias, Eli. Pues ya para cerrar, estamos justo a tiempo. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando en vivo en esta transmisión, que estuvieron enviando saludos. Y también muchas gracias a todas las participantes, toda la admiración y también toda la disposición para que desde nosotros sigamos impulsando pues ahora todos los retos que se vienen por delante. Y también ya por último, invitarles a que si se quieren sumar a esta exigencia de derechos desde la campaña que falta que estamos impulsando, pues les dejamos aquí un comentario fijado en el que ustedes pueden dar clic, leerla, firmar y nosotros nos estaremos comunicando con ustedes para que se sumen a las próximas acciones. Muchas gracias.